minutos, estamos en tu mundo mujer, chicas y chicos. Bien lo dije antes del corte, está con nosotros el entrenador César Rubén. Y vamos a platicar esta segunda parte que tiene que ver con la osteoporosis y la detección temprana y el fortalecimiento de los huesos para evitar la osteoporosis incluso, ¿no, César? Buenos días, bienvenido. Moni, muy buenos días, como siempre, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Y pues sí, abordas de manera adecuada el tema. Y ahorita venía escuchando precisamente en el coche acerca de otra enfermedad que generalmente puede llegar a relacionarse en conjunto con otras más, el tema de la diabetes, la osteoporosis, la hipertensión y demás, y que lamentablemente, o al menos en México, se relaciona muchísimo con esa falta de actividad, con esa flojerita que tenemos, con esa falta de cultura deportiva, ¿sí? Entonces es movernos, recordando nuevamente, nuestro cuerpo es una máquina perfecta y es a partir de un proceso evolutivo de miles de años, ¿no? Entonces hay que utilizarla. El cuerpo, la tendencia o a donde nos ha llevado hasta la fecha ha sido en evolución al movimiento, no hacia atrás, y curiosamente pues ya lo hemos platicado en otros temas, vamos hacia atrás a veces, entre más sencillo mejor. Si el control remoto lo pudiéramos controlar ya con la mente, sería ideal para no tener ni siquiera que tocar las teclitas y demás, ¿no? Entonces, muy importante el tema de la actividad. Y entrando de lleno al tema de osteoporosis, un punto importante que se nos escapó la vez anterior es tener muy en cuenta que el hueso, bueno, muchas veces lo vemos en los esqueletos, por ahí en las escuelas o demás, o lo vemos también, ¿por qué no?, de los animales, en el tema de la comida, el espinazo y demás, y lo vemos como un tejido rígido, un tejido muerto hasta cierto punto, como si fuera una mesa o algo, pero realmente el hueso es un tejido vivo, ¿sí? A través del cual se generan, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿sí? Dentro del tejido óseo, y el tejido está vivo constantemente, ¿sí? A través del estrés que le generamos es como se va remineralizando cada vez. Es una de nuestras fuentes de calcio para otro tipo de situaciones que ocurren en el organismo, por ejemplo, el movimiento. Para el movimiento corporal de los músculos se requiere de calcio a nivel celular para que se den estos movimientos, las contracciones musculares, también por ejemplo en el sistema eléctrico del corazón, ¿sí? Para que se den los latidos, también interviene por ahí el calcio. Entonces los huesos son una de las fuentes más importantes donde se almacena este mineral. Entonces por eso la importancia obviamente de una muy buena alimentación, pero además el considerar eso, que el tejido del hueso es un tejido vivo, no es un tejido muerto, es un tejido vivo y requiere de fortalecimiento, requiere de su mantenimiento y demás. Entonces, parte de ese mantenimiento, particularmente mujeres, a partir de cierta edad, 40, 45 años, es muy conveniente empezar a revisar, sobre todo con el médico, sobre todo si no tengo actividad física. Es muy importante esa revisión médica para descartar o prevenir en su momento esa desmineralización que empieza a ocurrir. Ahí es con un especialista entonces, ¿no? Definitivamente, sí, es a través de una densitometría ósea, porque por ejemplo un nutriólogo te puede medir hasta cierto punto esa densidad ósea a través de los... se me fue el término, pero bueno, se miden los huesos, por ejemplo, de la muñeca, del codo, de la rodilla. Se me fue y ahorita me voy a acordar del término, se me fue. Estabas en vivo, no te exacto. preocupes. Entonces se puede tomar una medida aproximada de cuántos kilos pesan los huesos en cada persona a través de estas medidas, ¿sí? Y obviamente varía de persona a persona, no necesariamente una persona muy grande tiene huesos muy grandes, o sea, puede tener huesos largos, pero no necesariamente pesados. Si una persona pequeñita, vamos a decir un 1,55, 1,60, puede ser que tenga huesos extremadamente pesados, ¿no? Entonces de ahí la importancia de esa revisión. También es para hombres. Y el considerar dos factores. También hablábamos de la osteopenia, que es una pérdida de minerales óseos, sí, particularmente de calcio, pero es por un proceso de envejecimiento natural, generalmente, ¿sí? O sea, no se considera una enfermedad, sino un proceso de envejecimiento, y ya la osteoporosis es considerada la enfermedad como tal, ya con esa pérdida de hueso y ya cuando empiezan a generarse fracturas o microfracturas. A veces puede pasar que el hueso se va reventando de a poquito y pues nosotros no lo percibimos hasta que truena completamente. Entonces, tanto la osteopenia como la osteoporosis pueden prevenirse con ejercicio. La osteopenia decíamos que era el proceso de envejecimiento, sí, pero sabemos que si generamos actividad física de cualquier tipo, particularmente el tema de fuerza, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con fuerza, pesas, aparatos, nos favorece bastante, pero la natación, la gimnasia, la yoga, el pilates nos pueden contribuir
a mejorar el tejido óseo. Entonces, por eso, muy importante la actividad. Fíjate qué interesante lo que dices, ¿no? Y estás hablando de calidad de vida. Completamente. Que a fin de cuentas es lo que buscamos cada persona y que no me digan que no. Exacto. Queremos estar sanos, queremos estar bien, queremos sentirnos bien. Pero para sentirnos bien hay que hacer cosas para estar bien, para sentirnos bien. Así es. Y el ejercicio, como dices, es un punto clave entonces para fortalecer este esqueleto que nos cargamos a donde vayamos. Por supuesto. O sea, hay que amar el esqueleto, ¿no? Completamente, es nuestro sostén, lo que nos mueven son los músculos, pero si no tuviéramos ese sostén, pues obviamente seríamos como una amiba, ¿no? No tenemos invertebrados completamente, pues sería nuestro movimiento muy distinto a lo que es ahora, ¿no? Claro, pensamos en el esqueleto y lo voy a decir, nos acordamos más de él, y de hecho tengo frente a mí una figura de la calaquita, ¿no? Así es, para estas fechas. Para estas fechas y todo, pero la tomamos como con ese jugar del mexicano, ¿no? Y con esas frases de la calaca, y viene el Día de Muertos con todo respeto, y México tiene una tradición preciosa. Así es. Pero no pensamos pensamos en el esqueleto como cuando la persona ya falleció. Lo que queda, ¿no? Y es lo que queda, ¿sí? Y es como un culto a, y un respeto a esa persona, ¿no? Y el alma está con Dios en mi creencia, ¿no? Pero ahí está el esqueleto, lo vemos como algo muerto. Sin embargo, el esqueleto tiene vida. Completamente. Cuando estamos vivos es una de las partes, y cuando hay una pérdida, por ejemplo, una pérdida de continuidad en la estructura ósea, a lo que se le llama generalmente una fractura, que hay diversos tipos de fractura, pues vaya, ahí nos damos cuenta que realmente es una estructura viva. Si fuera una estructura muerta, pues vamos, el dolor sería diferente, ¿no? Pero no, es una estructura viva y se regenera, por eso ponen el yeso o ponen las férulas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que el tejido vuelva a tener esa continuidad y solito se repare. Es maravilloso el cuerpo humano. Fíjate, tú bien estás diciendo, se regenera, exacto, ¿no? Así la fisura vuelve a sellarse. Así es. A fortalecerse. Y ahí ya nos indican una nueva alimentación, ejercicio, rehabilitación, todo después de lo sucedido. Cuando se pueden evitar fracturas teniendo una buena condición del esqueleto. Así es. Hablando de los huesos, ¿no? Completamente. Así es. ¡Qué fuerte! Sí, es una estructura indispensable completamente. Vamos, normalmente no entra mucho cuando vas con un objetivo al gimnasio de, oye, quiero mineralizar mis huesos. No, es como, no te lo decimos como así. por ende, ¿no? Exacto, es como parte de, pero es un proceso muy importante, hablando en el tema de la estética, que ya habíamos tocado ese tema anteriormente. En el tema de la estética vamos y, oye, quiero marcar el brazo, quiero que se me marque aquí, pero de acá no quiero subir porque luego me veo como muy espaldona o me veo como muy brazuda. Caray, es un proceso el que se tiene que llevar. Y verlo también como un tema de fortalecimiento, se le llama fisiológico y funcional, anatómico. ¿Por qué? Porque esos brazos marcaditos no precisamente es nada más por un tema de imagen, sino porque los músculos realmente están fortaleciéndose adecuadamente y su funcionalidad mejora. Esa fisiología del músculo es mucho mejor, nos mejora la capacidad de contracción. Por eso cuando nos dicen, nos están midiendo el brazo, ponen la cinta y nos dicen, aprieta, y estamos apretando con todo, pero no hay movimiento en ese músculo, generalmente es por esa falta de tonicidad. Y esa tonicidad va muy de la mano con ese mejoramiento en la funcionalidad del músculo. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando ya adecuadamente. Bien, ¿no? Ahora, hay que pensar en todo esto, y la osteoporosis es algo que se debe de detectar, que se debe de hacer un estudio, pero cuando llega una persona que te dice, sabes que yo ya tengo la osteoporosis, ¿no? Y estoy delicada de esto, me han dicho los médicos que tengo esto, el tipo de ejercicio que dices que es más conveniente es la natación, entonces. Puede ser la natación, pueden ser las pesas. Insisto y siempre invito a mis compañeros, colegas de entrenadores de gimnasios que se preparen en estos temas. Pueden hacer ejercicios de fuerza, ¿por qué no? Vamos, la pregunta sería, oye, es que a mí me da miedo, por ejemplo, hacer una sentadilla, porque pues, ¿qué me va a pasar? Vamos, si en nuestra vida diaria, o esta persona que ya tiene la osteoporosis, se agacha para recoger los zapatos, se agacha para recoger un lápiz, etcétera, está generando una especie de sentadilla. Entonces se hacen sentadillas adaptadas, no necesariamente es cargar una barra sobre la espalda, sobre la nuca, y hacer la sentadilla. Podemos hacer sentadillas libres, ¿para qué? Para fortalecer ese movimiento y evitar que siga corriendo esa enfermedad, ¿no? Perfecto, César. Voy a ir a un pequeño corte comercial y estamos con más del tema.
seguimos con este tema, César, que tiene que ver con el fortalecimiento para los huesos. Los huesos tienen vida, los huesos crecen, los niños crecen, nos nutrimos, tenemos un buen desarrollo. Se llega a cierta edad donde hay cambios también, ¿no? Hay cambios hormonales, se llega a la andropausia, a la menopausia, se llega a la edad adulta, adulta mayor, como decimos. Y aquí tú contéstame desde tu trinchera, las personas se vuelven más chiquitas, ¿no? ¿Cuál es el cambio que se da? ¿Por qué se hace la figura más chiquita, chiquita, chiquita? ¿También el sistema óseo es el que cambia o es el músculo? ¿Qué es? Refiriéndote al tema de huesos, me supongo de estatura. ¿Y de altura? De la ¿Sí? estatura. Uh-huh. Sí, mira, bueno, tanto hay mitos como hay realidades. Dentro de las realidades está que en el día a día tenemos, por efecto de la gravedad, que lo comentábamos la vez anterior, la gravedad nos está jalando hacia el piso, nos quiere tumbar, ¿no? ¿Por qué? Pues es lo normal, por eso las cosas materiales solamente están pegadas al piso. Entonces, en esa lucha, obviamente, hay una compresión entre las vértebras, no son las vértebras de la columna vertebral, valga la redundancia, no son solamente hueso sobre hueso, hay cojincillos en medio de estas vértebras que son las que permiten esa movilidad y demás. Varía, por ejemplo, en una zona lumbar o en una zona sacra, hay muy poco cojín o nulo, pero por ejemplo en cervicales o en vértebras dorsales hay mucho más cojincillo. Entonces, el cargar pesos, el levantar una caja, esto, etcétera, en el transcurso del día nos va haciendo que perdamos un poquito ese cojín, vamos como que se contrae, se aprieta. Pero en el transcurso de la noche nos expandimos y una prueba loable de esto es, si tú te duermes con un calzado puesto, te levantas con los pies hinchadísimos, ¿qué pasó? Es por esa distensión que tenemos en el organismo, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Nos relajamos y el cuerpo se crece y esos espacios entre vértebras vuelven a recuperar sus espacios, ¿no? Entonces, sí, es una realidad que podemos perder a lo mejor de medio centímetro a un centímetro, centímetro y medio en el transcurso del día, pero en la noche con la regeneración y el descanso, obviamente volvemos a recuperar. A largo plazo, muy probablemente a muy largo plazo, puede haber pérdida de la estatura, ¿sí? En factores de vejez, ya estamos como muy alentados, pueden perder 2, 3, 4 centímetros, no tengo el número exacto, pero se podrían perder. Pero así como tal de que yo medía 1.75 a los 16 y ahora que tengo 45, 50 años, mido 1.68, pues no. O sea, no, pero después de los 70... Sí empieza a haber, y aparte están los factores de postura también. Ahí sí puede haber una pérdida entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos teniendo un factor postural que se está perdiendo, hay la famosa cifosis o esa jorobita que nos empezamos a ir hacia adelante. Ajá. Si de repente no hay un fortalecimiento abdominal y de espalda baja, pues también hay una tendencia a que caiga todavía más el cuerpo y a simple vista sí se percibe una pérdida en esa estatura, pero realmente es por un factor postural. ¿Qué nos ayuda el factor postural? Para que se mantenga, y esto lo podemos ver en personas de 70, 75 años que se dedican a hacer ejercicio de manera regular, pues que no hay una pérdida de esto, los vemos derechitos de pies a cabeza y sin mayor problema, ¿no? Entonces, por eso la importancia del ejercicio para incluso el tema de postura, ¿no? De mantener esa postura y vernos adecuadamente. Bien, entonces fortalecer también la postura es importante y ejercicio a diario. Así es. Sí, ¿no? Sí, es a diario. Los complementos perfectos. Es a diario, un mínimo de actividad, exacto. Precisamente en las cortesías que voy a regalar por ahí, lo van a ver estas 3 personas que tengan osteoporosis, cómo en nuestra vida diaria podemos corregir con muchas actividades que podemos hacer enfrente de nosotros. No necesitamos un gimnasio especializado, ni mucho menos. Podemos hacer ejercicios que nos puedan favorecer. Lo que te decía antes de irnos al corte, si yo sí tengo la capacidad, tengo osteoporosis, pero tengo la capacidad de sentarme, o sea, no me lo prohibió el médico, o sea, sentarme correctamente, es un ejercicio que podemos practicar con la silla, ¿sí? A estarnos sentándonos y parándonos y demás, pero repetidas veces, 3 series de 15 repeticiones, por ejemplo, para fortalecer, y no cada vez que me tengo que sentar, porque ahí es donde corremos el riesgo de lastimarnos, cada vez que mi cuerpo sube o baja. Pero si lo hago de manera repetitiva, definitivamente voy a fortalecer. Si hay tendencia que, por ejemplo, el hombro sea el que se pueda llegar a lastimar, ¿sí? Hay un hombro que se llama hombro congelado, no es otra cosa que esa falta de movimiento, muchas veces es eso, o sea, nos movemos el hombro para peinarnos, pero ¿cuántas veces
si yo les pregunto al público, lo estuviera ahorita aquí, que me contestaran, ¿cuántas veces elevamos nuestros brazos de manera recta sobre nuestra cabeza? O sea, normalmente no lo hacemos en el transcurso del día, ¿no? O por ejemplo, ahorita invito a la gente a levantar sus manos, poner su brazo completamente y empezar a tocar con el pulgar los otros dedos. Y empiezas a sentir el tema de circulación. Si lo haces durante 30 segundos con tus brazos arriba y los bajas, empiezas a sentir un tema de circulación que no se sentía en días. Incluso sientes así como un calorcito extraño. Vaya, es esa falta de actividad. Entonces, muchas lesiones de rodilla, de hombro, de espalda, se dan por esa falta de inactividad. Entonces, muy importante. Esa osteoporosis, ese que se cargue en un cierto punto, particularmente en la cadera en las mujeres, o en la cabeza del fémur, la que se une precisamente a la cadera, es por eso, porque no tenemos un fortalecimiento y hay zonas que son más sensibles en cada persona a llegar a fracturarse. Y es por esa falta de movilidad solamente. Bien. Pues importante lo que estás platicando, ¿no? Otro factor que influye es la respiración para fortalecer, ¿no? En alguna ocasión platicaba con un médico, incluso dentista, el doctor Paco Chiapa, y yo tengo mandíbula retraída, ¿no? Y tuve que usar un aparato para regenerar el hueso de la mandíbula. Y me decía que uno de los factores que habían influido en Mónica, en mí, era la mala respiración que yo tenía en su momento por el asma que tuve de chica. Y la falta de esa oxigenación y buena respiración también te retrae los huesos y el desarrollo de los huesos. Exacto. Entonces el ejercicio te provoca también una buena respiración. Exacto. Y fortalecimiento desde el pulmón y de todos. Exacto, es la respiración que es lo que entra o lo que sale, ese proceso de respiración, pero yéndonos más allá es el tema de la oxigenación. O sea, es entrada de oxígeno, pero que realmente se utilice. Hay estudios que hablan de que utilizamos probablemente un 15 o 20% de la capacidad total de nuestros pulmones, cuando podemos utilizar un 40 o 50% durante la actividad física, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el hueso es un tejido viviente. Si ahí se generan los glóbulos rojos, ¿no? Y la hemoglobina, si parto todo este proceso, pues la hemoglobina lo que hace es transportar el oxígeno al organismo. Entonces, va de la mano, o sea, es todo un proceso, un tema que nos tardaría 3, 4, 5 programas probablemente, ¿no? Entonces, muy importante la actividad. Si nos movemos, nos vamos a quitar de muchos problemas y se va a dar por sí solo. César, aquí tenemos comentarios de cada una de ellas. Felicidades al tema, gracias. Quien gana es Montserrat Cruz, Rocío Peña y Manuel Barbosa. ¿Estamos de acuerdo, César? Perfectísimo, yo me comunico con ellos para agendar. ¿Y tu teléfono? 3316-975571. Una vez más. 3316-975571. Muy bien. Gracias, César. Vamos a ir un pequeño corte. Regresamos con más.